que llevó a cabo ese. Y las personas en Cuba te hablan de la lucha contra bandidos y de los bandidos y no te hablan nunca de los alzados de las Cambrai ni de la guerra civil. Claro. El cine, la televisión, la literatura lo desarrolla en ese sentido todo. Bandidos, bandidos, bandidos. Doctora, de nuevo bienvenida aquí al programa. Usted ha relatado la historia, es la historia de cierta forma de su familia, de miembros de su familia. Cuéntanos un poco de ese libro. Bueno, sí, bueno, es una parte del libro. Lo que importa aquí es que yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el señor, el invitado. En definitiva, estos son campesinos que no son muy adinerados ni son muy prósperos, tienen muy poca tierra. La primera y la segunda reforma agraria no los afecta. Son personas que no le debían nada a la revolución y que habían sido muy, muy partidarias de la revolución. Y lo que pasa es que en definitiva se dan cuenta rápidamente de que lo que va a ser la economía política del gobierno comunista y antes de que se declarara comunista no le iba a beneficiar a ellos y se van oponiendo. Y en realidad lo que se ha reprimido mucho es el hecho de que no son agentes de la CIA, ni son gente reclutada por la CIA, sino que la mayoría de los que se alzan a partir de 62, o sea que un año después de lo que fue Valle de Cochino y lo que fue toda esa operación, no van a ser afectados por lo que es la segunda reforma agraria que se da en el año 63. Sin embargo, son sujetos, ¿no?, a los alzados, no solamente a una campaña muy, muy brutal, militar, sino que muchos campesinos, o sea, la mayoría de los afectados no son personas que se subieron en armas, sino que son personas que apoyaron a los alzados, no mataron a nadie, le dieron comida y que no solamente son interrogados y muchos de ellos, miles de ellos encarcelados, sino que años después de haber sido rehabilitados, porque esa es la palabra que se usó para sacarlos de la cárcel, es volverlos al campo, esa gente son trasladadas en el año 71 a nuevos pueblos creados por el gobierno en nombre nada más, pero construido por estos presos. Y más o menos en el 71, entre 10.000 a 14.000 personas, y ahí se involucra mi familia, son hombres, ¿no? Son todos reunidos en Santa Clara, en el estadio de Santa Clara, y a punta pistola lo llevan a Pinar del Río, en su gran mayoría, aunque en otros lugares del país se hacen también pueblos modelos, pueblos de presos, y eso hace que ellos sean presos por el resto de su vida, y no solamente ellos, sino que se pasan 4 o 5 años sin poder ver a sus familiares femeninas, y además, cuando llegan esas personas en el 76, son sujetas generación tras generación a un estigma que los hace ser inferiores a los demás ciudadanos. O sea, esa es la gran historia que nos ha contado, que es lo que yo quiero relucir, ¿no? Porque eso es la historia del dolor y de la represión de miles de personas que realmente su único crimen fue apoyar una protesta de parte de un gran sector de campesinos que realmente no se beneficiaron de la revolución, y había que acabar con esa memoria que no se beneficiaron de la revolución y que se alzaron contra la revolución, porque precisamente la revolución, como acaba de decir el señor, supuestamente se hizo para mejorar las condiciones de los campesinos. No, y además el doble discurso, doctora Guerra, que yo estaba mencionando con Yanes ahora, de que muchos campesinos en su momento también en la Sierra Maestra apoyaron a Fidel Castro, y eso sí se aplaudió y en este caso no. Eugenio, estamos hablando de campesinos, de, como ella mencionaba, de gente humilde, trabajadora, que rompe un poco ese mito que se ha tratado de vender, sobre todo en la primera emigración, al principio de la revolución, de que todos eran millonarios, gente de la oligarquía. Esto lo rompe por completo. Latifundistas, explotadores, todo eso. Hay una cosa de datos históricos que sí sería bueno precisar. Desde el 60 hay alzados en el Escambray. Y el primer movimiento masivo de milicianos hacia el Escambray es en los años 60, que se presenta después al final como una gran victoria de la Revolución Cubana que había acabado con el bandidaje en el Escambray. Aquella frase famosa, si se pierde una aguja en el Escambray, la encontramos. Después de Playa Girón, vuelve otra vez el problema, y verdaderamente los alzados estuvieron hasta el año 66. Hubo un momento que Raúl Castro declaró a un periodista italiano que
en determinado momento en 5 provincias de las 6 que había entonces en Cuba, había alzado. O sea, con excepción de la provincia de La Habana, Pinal del Río, Matanza, Las Villas, Camagüey y Oriente, tuvieron alzado. Fue una guerra dura, fue una guerra fuerte. El Ministerio del Interior tuvo un papel importante también penetrando a las fuerzas de la insurgencia y Lo destruyéndolas. hacían en aquella época y hoy día, 50 años después, lo siguen haciendo con la oposición. Lo mismo porque es el mismo principio siempre, porque además el régimen cubano no diferencia a la oposición y no tiene adversarios decentes. Todos son mercenarios, bandidos, piratas, mafiosos de Miami. O sea, no hay un adversario decente. Doctor, adelante, dígame. No, yo lo que quiero agregar aquí que es oficial. En el año 62, Juan Almeida es el encargado de lo que es la campaña y la unidad del Ministerio del Interior que se dedica a lo que es la campaña contra los bandidos. Y es muy importante esa palabra precisamente porque había sido usado por los españoles contra los mambíes en el siglo XIX, por Batista contra Fidel en la Sierra Maestra, y que él, Fidel o sus apoyantes decidan que se va a usar contra esta gente, parece lo más irónico del mundo, en definitiva. Pero es en el 62 que se crea esa unidad, y eso según las fuentes oficiales. Ahora, lo que se hizo contra los campesinos fue muy grande porque no solamente como quiero enfatizar, no solamente se le vio al campesino alzado en armas como un enemigo del Estado, sino la mujer, el hijo y el señor, que a lo mejor no se alzaron, pero le dieron apoyo a los alzados. Y de eso vivieron los mismos bambises, vivieron los de Fidel Castro el 26 de julio, y lo que ven como enemigo del Estado principal es esa gente, ¿no? Porque son como hasta peores, yo diría. Hay un señor que es muy famoso en la zona, un revolucionario, Félix Torres, que fue mayor del ejército revolucionario, que llevó a cabo una campaña muy grande a partir de 63. Fue el director de un campo de concentración que de hecho también cito, estoy hablando de un libro oficial del gobierno cubano que se publicó en los años 80 de Luis Crespo, que cuenta del bandidismo en Cuba, así se llama, o en el Escambray. ¿Y qué es lo que narra? ¿No? De que este mayor crea un campo para familias campesinas donde hay un tribunal que va a juzgar a personas que apoyaron, no necesariamente en armas, y va a fusilar a cualquiera según lo que es un decreto ley, el número 988, que se opusieran de forma esa simbólica de comida o se opusieran en armas. Era lo mismo, ¿no? Y según esa fuente, 500 personas murieron en menos de 6 meses de haberse creado ese campamento, la Campana se llama, con ese tribunal. O sea que hay mucho ahí que hay que redescubrir, ¿no? Porque estamos hablando de cosas muy serias y como bien se ha dicho varias veces, el uso del término guerra civil es algo que hasta muy recientemente se consideraba un tabú, porque la idea era decidir que nunca hubo oposición a la revolución, mucho menos entre el campesinado de esta zona, y los campesinos de esta zona no eran como los de Oriente. Los de Oriente tenían muy poca tierra en sus manos, eran muy bien dicho proletarios que trabajaban por otras personas. Los del Escambray no son tan vulnerables, no son tan pobres, no son tan miserables, por lo tanto no van a ser tan agradecidos a lo que van a ser esos cambios que provoca la radicalización de la revolución. Por lo tanto, desde el principio están bajo sospecha. Y hay que decir que, en definitiva, esta historia, esta memoria, Raúl Castro, recientemente, en uno de sus primeros discursos, cuando estuvo en Brasil, yo creo que fue en el 2008, él habló de esto y habló precisamente de que hubo una guerra civil en Cuba y usó esas palabras. Ahora, eso violó las mismas reglas que se habían puesto en esos momentos. Y creo que hay que entenderse que no se puede romper las reglas impuestas por los mismos que llevaron a cabo estas campañas sin pensar que eso es una estrategia de coaptar esa historia, claro, sin que se debata esa historia. Y hay que debatir esa historia, hay que recuperar lo que han sido estas experiencias muy dolorosas y muy escondidas de oposición abierta
¿no? Abierta y simbólica, como se quiere ver, a un proceso que tampoco fue tan triunfalista y tan bueno y tan lindo y tan positivo como han querido pintarlo. Eugenio, mencionabas anteriormente el tema de Estados Unidos. Cuando surge la Sierra Maestra, el grupo de Fidel Castro es un movimiento espontáneo. En este caso es un movimiento financiado por el enemigo, por el imperialismo, por Estados Unidos, y no pueden nunca reconocer que existe ese descontento, ese desencanto por parte del ciudadano de a pie, del campesino, del cubano normal con el régimen. Mira, el primer campesino que se une a Fidel Castro en la Sierra Maestra y que le manda comida es Guillermo García, que hoy todavía es comandante de la Revolución, correcto, cargo que solamente tienen él y Ramiro Valdés ahora. En los años 60, en la primera oleada masiva de milicianos al Escambray, se pusieron 2 milicianos en cada casa de un campesino. Porque el gobierno sabía, a pesar de lo que hablaba públicamente, que los campesinos apoyaban ese movimiento de los alzados contra el gobierno revolucionario. 2 campesinos en cada casa. Y aún así, perdón, 2 soldados en cada casa. Y aún así, en la noche, los alzados se las arreglaban para visitar y acercarse a sus familias en la casa. Un dato sobre la campana no se fundó en el 63, o sea, la campana venía desde el 60, bastante gente fue fusilada en la campana desde los años 60. Y personajes, es verdad que, como ella menciona, Félix Torres, comandante del ejército rebelde, que el grado de mayor no existía en Cuba en aquel momento, tuvo una participación, pero el principal cazador, como decían ellos mismos, de bandidos y ejecutor, o sea, fusilador de alzado fue el comandante Raúl Menéndez Tomasevich, que llegó a ser general de la Fuerza Armada y está fallecido. Doctora, termino con usted, le pido que sea breve. Cuénteme, dígame el título de su libro y cómo puede adquirirse. Se llama Visions, desgraciadamente sigue en inglés, no sé si se va a poder traducir al español, pero se llama Visions of Power in Cuba, Visiones de Poder en Cuba, Revolución, Redención, Resistencia, 1959 hasta 71. Lo puede encontrar en Amazon. Ha sido premiado, así que es fácil de encontrar, gracias al Señor. Y creo que abarca muchos temas. Hay un capítulo entero dedicado a esta cuestión del campesinado y sus reacciones a lo que fue la primera y la segunda reforma agraria, que son grandes promesas de la revolución, ¿no? La reforma agraria, y al final creo que si hay algo que se traicionó muy abiertamente, muy brutalmente, fue la reforma agraria, la primera, que no tuvo nada que ver con realmente el 26 de julio, sino que fue producto de la República y todas las luchas por la independencia que sufrió este pueblo cubano que tanto ha sufrido. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado aquí en el programa y haber compartido con nosotros estos minutos. La doctora Lilian Guerra, como decía al principio del segmento, profesora del Florida University. Eugenio Llanes, gracias, editor de cubaanalysis.com. Vamos a una pausa. Al regreso vamos a hablarles del tema de la eutanasia en Estados Unidos. Se reaviva. Pero ahora, un empresario planea hacer una fortuna con la epidemia del ébola. Ahí tienen por qué. Un empresario busca hacer una pequeña fortuna vendiendo el sitio web ebola.com por $150.000. Se trata de John Schultz, quien afirmó que el precio variará según cómo evolucione la epidemia, por la cual ya han muerto más de 4.000 personas. Defendiéndose de los cuestionamientos a la moralidad de sus acciones, Schultz insiste en que otras compañías importantes poseen dominios como cancer.com y diabetes.com. Además asegura que no está intentando beneficiarse de la tragedia, pero espera vender pronto, antes de que la enfermedad deje de ser un problema a nivel mundial. Hola a todos, soy Pedro Sepsek. Brittany Maynard, una joven de 29 años enferma de cáncer terminal, se ha convertido en el nuevo rostro del movimiento a favor de la eutanasia en Estados Unidos al reivindicar su derecho a una muerte digna. En un video publicado en internet, Maynard anunció que el próximo 1 de noviembre tomará el narcótico que le quitará la vida y ya ha planeado cada detalle para esa ocasión. Quiere estar en su cama junto a su esposo y familiares cercanos y escuchar su música preferida de fondo. Para realizar su deseo, la joven tuvo que mudarse desde su natal California a Oregón, uno de los 5 estados del país donde es legal la eutanasia. El tema es muy complicado. La pregunta es, ¿usted qué piensa? Tenemos aquí en el estudio a Sabino Jáuregui. Sabino Jáuregui
es abogado, ex fiscal, va a orientarnos desde el punto de vista legal, ¿no? Cómo funciona eso. También vía Skype desde Boca Ratón tenemos a Sergio Liteuca, médico cirujano, profesor investigador en ética de la investigación de la Universidad de Miami. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por invitarme. El tema se debate, ¿no? Desde hace décadas. ¿Debe una persona enferma y con sufrimiento decidir su muerte? Hay factores legales, hay religiosos, éticos y también el derecho a la autodeterminación, ¿no? De qué hacer con nuestra vida, con nuestro dolor. Debemos decidir nosotros. Y esa es la primera pregunta que quiero hacerle, doctor. Desde el punto de vista médico, ¿una persona con una enfermedad terminal debe sufrir o se le debe de permitir el derecho a elegir? No, en este caso, que es un caso atroz y que ha tomado publicidad, ha tomado estado público justamente por la valentía de esta mujer, creo que es muy difícil establecer algún juicio de valor. Es una decisión privada, una decisión personal, en donde, enfrentada con el hecho brutal de una muerte muy dolorosa, ha decidido poner fin a sus días en sus propios términos. Obviamente todos nosotros tenemos los días contados, no sabemos cuándo va a ser nuestro día, pero una vez que esta sentencia, porque en el caso de esta mujer su enfermedad es una sentencia, y de ser correctos los diagnósticos médicos, que aparentemente así lo son, mi opinión es que ella tiene todo el derecho y la potestad de ejercer su autonomía, su derecho a poner la muerte en sus propios términos, aunque pueda sonar para algunos arrogante. Y por otra parte, es interesante que ella ha también tomado este tema, su tema personal, como una bandera de lucha para obligar a pensar en otros estados en donde todavía el suicidio asistido, porque esto lo quiero dejar en claro, esto no es eutanasia, esto es un suicidio asistido, que es otra cosa distinta. Después, si tenemos tiempo, explicamos la diferencia. Sí, vamos a hacerlo. Pero bueno, ella está obligando a que todos nos replanteemos y consideremos cuáles son los mecanismos que podemos tener al alcance cuando el momento llega. Hemos hablado de la joven, 29 años, lo que debe estar sucediendo, pasando ella y su familia, ¿no? Y tenemos declaraciones sobre el diagnóstico, sobre su enfermedad y también sobre cómo se siente. After getting married is when I first started experiencing the headaches, and they were quite severe. And I didn't understand them because I had never had anything like that before in my life. Right when I was diagnosed, my husband and I were actively trying for a family, which is heartbreaking for us both. 70 days post-op, I went in for another MRI and was told I had had a grade change. They were looking and saying it looks like grade 4. Which is the worst and most aggressive form of brain cancer. Ahí nos cuenta un poco el tema del diagnóstico. Ahora, ¿cómo se siente? ¿Siente alivio en el caso de que pueda practicar esa eutanasia? Ahí tenemos su declaración. I plan to be surrounded by my immediate family, which is my husband and my mother and my stepfather and my best friend, who's also a physician. And probably not much more people. And I will die upstairs in my bedroom that I share with my husband, with my mother and my husband by my side, and pass peacefully with some music that I like in the background. I can't even tell you the amount of relief that it provides me to know that I don't have to die the way that it's been described to me that my brain tumor would take me on its own. Sabino, hay legalmente 5 estados en el país, en la nación americana, en los que la eutanasia es legal, bajo una ley que se llama el Death with Dignity Act. Ahí tenemos los 5 estados, Oregón, Montana, Vermont, Washington, Nuevo México. Ahora, ¿qué condiciones se exigen para que sea eutanasia y no un asesinato, por ejemplo? Bueno, abajo de estas leyes, específicamente en el estado de Oregón, donde está ella, hay 7 requisitos. Está en California, se va para Oregón. Se va para Oregón, porque eso es uno de los requisitos. Tú tienes que ser un residente de Oregón, tienes que tener más de 18 años, tienes que tener la capacidad mental de comunicarte efectivamente, de poder hacerle preguntas al médico y saber lo que está pasando.
tienes que pedir por escrito una receta al médico pidiendo que te ayuden con este suicidio con asistencia. El médico también tiene ciertos requisitos que tiene que seguir abajo de la ley. El médico tiene que determinar que tú estás bien psicológicamente, tiene que informarle a un familiar tuyo que tú pediste esta receta para poder seguir este proceso. Mientras que todos esos procesos se sigan abajo de la letra de la ley, ni el médico ni a nadie que la ayude a ella con este suicidio asistido puede ser acusado de homicidio o ningún tipo de cosa. ¿Qué diferencia hay desde el punto de vista legal entre lo que es el suicidio asistido y la eutanasia? El suicidio es cuando tú simplemente te matas tú mismo de una forma o de la otra. El suicidio asistido es cuando te ayuda un médico en darte una receta para unas medicinas que van a causar tu muerte. ¿Y qué ocurre en el caso de que sea un familiar, un allegado, el que te dé la medicina, te inyecte la medicina? ¿Qué ocurre? Mientras que fue recetado por el médico en Oregón, no es un problema en ayudarlos a ellos. Ahora, si no fue recetado por un médico y si no siguen esos requisitos que hay en la ley de Oregón, todavía es un homicidio y se pueden buscar un problema bien grande. Por ejemplo, aquí en la Florida no existe ninguna de estas leyes y todavía es considerado un tipo de homicidio. Doctor, regreso con usted. Voy a poner un ejemplo. Cuando tenemos un familiar grave, se nos da la posibilidad de desconectarlo, de tomar una decisión sobre la vida de un ser querido que en ese momento no puede decidir por él. Eso es solamente, desde el punto de vista médico y legal, que usted conoce perfectamente, cuando hay muerte cerebral o también en pacientes con dolor o con una enfermedad que sea irreversible. Bueno, en los Estados Unidos, como usted sabe y recordará posiblemente y su audiencia también el caso de Terri Schiavo, cuando hay muerte cerebral no hay duda, porque la persona está muerta. O sea, el cerebro conserva funciones básicas, pero no hay coordinación cerebral absoluta, o sea, hay muerte. Es una muerte clínica y en ese caso no hay duda. Cuando existe el estado vegetativo, que es el caso que se dio aquí en el estado de la Florida con el caso de Terri Schiavo, es donde se presentan algunas divergencias, porque como recordará también, existe quienes suponen que a lo mejor hay algún grado de conciencia o un grado de percepción de la realidad. Este es un terreno muy, muy borroso, y en el caso de Schiavo lo que se hizo fue retirarle la alimentación y dejarla morir. No se la mató, sino simplemente se dejó que el estado de ella siguiera su curso. En definitiva, mucha gente aún permanece viva, entre comillas, porque la tecnología sí lo permite, en otras condiciones no lo estaría. En el caso particular de Terri Schiavo, los estudios cerebrales que se hicieron demostraron que ella no tenía corteza, que no tenía prácticamente cerebro funcionante, por cuanto no tenía ninguna posibilidad de recuperación. Lo que yo considero que es tal vez lo más frívolo, y que no ocurre aquí en los Estados Unidos, porque como bien lo explicó el abogado presente en su estudio, la eutanasia no está permitida. Estamos hablando del suicidio asistido, que es lo que los 5 estados en la Unión así lo permiten. Pero sí hay países de Europa, el caso de Bélgica, el caso de Suiza, el caso de Holanda, en donde la eutanasia, o sea, que el médico pueda tener una actuación activa, valga la redundancia, en generar la muerte del paciente, sí está permitido. Y aquí es donde se dan los casos más espinosos, porque, por ejemplo, ahí yo recuerdo el caso de una clínica que está en Suiza, la clínica Dignitas, que se ha convertido en un centro de peregrinación para morir. Y a veces la gente que va a morir allí no va a morir por enfermedades terminales, o no va a morir porque está totalmente incapacitada de poder manejarse por sus propios medios. Pueden ser incluso casos extremos de depresión. Y aquí es donde uno empieza a preguntarse, dejando de lado la frivolización de este tipo de discusiones, hasta qué punto a veces, y no estoy hablando del caso de esta mujer, por favor que esto quede claro, o sea, en el caso de esta mujer es un caso muy, muy claro, pero en otros casos borderline, uno lo que le preocupa desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, en el tema del suicidio asistido, es en qué situación el enfermo puede ser empujado a tomar esa decisión, sea por una cuestión de costos, sea por una cuestión de comodidad de la familia, sea por una cuestión de no perturbar a la familia. O sea,
Es tan compleja la situación que no hay una respuesta lineal. Este es un caso sumamente claro. Lamentablemente muchos otros casos no lo son así. El diagnóstico, uno de los elementos que tiene que estar presente, volviendo aquí a los Estados Unidos, para que el suicidio asistido sea legal, es que el paciente tiene que tener al menos, como mínimo, como máximo, 6 meses de sobrevida diagnosticada por los médicos. Y los médicos a veces se equivocan. Entonces, todo esto, insisto, no es el caso de esta muchacha, pero sí creo que es un tema que merece una mirada muy profunda y que posiblemente tenga muchas aristas a discutir. Estábamos mencionando, inclusive pusimos imágenes al caso de Terry Chiavo, también Ramón San Pedro, un enfermo de SIDA. Ahora, usted recordará perfectamente bien el caso de un médico años atrás, recuerdo como periodista que fue noticia, fue titular de periódico, al que le acusaron de haber practicado la eutanasia a decenas de personas. ¿Lo recordará? Kevorkian, el doctor Kevorkian, sí, correcto, el doctor Fuerte, correcto. Sí. Casos como este. Regreso contigo, Sabino. De nuevo, es el suicidio asistido, no la eutanasia, lo que es legal en esos 5 estados. Correcto. El enfermo es quien decide, el enfermo en un momento determinado cumple con esos requisitos que decías, decide cuál es el próximo paso. ¿Qué sucede entonces? Tiene que tomar su paso de la aprobación del médico, el médico da la receta y eventualmente la persona recibe la medicina y la persona decide cuándo es que va a... Doctor, le pregunto, Sabino me está diciendo, el médico decide, ¿el médico se puede negar en un momento determinado? Puede decir, no, mire, yo no estoy de acuerdo con esto, claro, vaya a buscar otro médico. ¿Puede hacerlo? La autonomía del médico es absolutamente total. El médico en ese o en cualquier otro procedimiento puede decir, yo no comparto por cuestiones filosóficas, religiosas, y por consiguiente busque otro médico que le autorice. Yo no lo hago. Sí, por supuesto. Como puede ocurrir con otros casos sensibles, por ejemplo, de un aborto a través de una violación o temas de ese tipo. Absolutamente. La libertad de conciencia del médico es total. El médico decide, el médico no cumple órdenes, el médico también es autónomo. Por supuesto. O sea, hay un marco legal que lo puede proteger, pero el médico toma su propia decisión, sí. Claro. En la Florida, ¿pudieran cambiarse las leyes? ¿Cuál es el proceso para cambiar la ley? Tendrían que hacer lo mismo que han hecho los otros 5 estados. Tendrían que la legislatura, los senadores del estado, crear la ley, escribir la ley y pasarlo por un voto de la Cámara en Tallahassee. Doctor, termino con usted. Hemos estado hablando de esta joven, 29 años, un cáncer terminal, quiere irse a Oregón, terminar sus últimas horas, sus últimos días con su familia, con su esposo. Todo esto lo hemos planteado. Ahora, ¿qué medicamento realmente puede asegurar que va a terminar sus días sin dolor? Bueno, lo que se usa en estos casos son barbitúricos de acción muy potente, que lo que hacen es inducir el sueño y generan, por la misma dosis que tiene, un estado de depresión respiratoria que lleva al paro cardíaco. La única pregunta que yo me hago es si el sistema de salud no ofrece también cuidados paliativos que en algún momento desliguen a la persona de ser quien toma esa decisión y que la pueda preservar del dolor atroz de los últimos momentos, que es lo que esta chica manifiesta. No es solamente dolores, incapacidad, es parálisis, son una serie de cosas que se le han planteado y que son atroces, son espantosas. Básicamente la medicación son somníferos, son barbitúricos, son depresores del sistema respiratorio que provocan inconsciencia y posteriormente la muerte. Doctor, le agradezco mucho el que haya estado con nosotros. Su punto de vista, como decía, es un tema muy sensible y personal también a la hora de decidir. Sabino, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa. Al regreso, la Iglesia Católica modera el discurso sobre el tema de los homosexuales, llamando a aceptarlos en la comunidad cristiana. Vamos a tener el análisis al regreso. La Iglesia Católica sorprendió con un cambio de discurso sobre los homosexuales, llamando a reconocer sus dones y aceptarlos en la comunidad cristiana. En un documento emitido por el Vaticano tras una asamblea de 200 obispos sobre la familia, se reconoce además el valor del matrimonio civil y se pide respeto a las decisiones sobre el control de la natalidad.
El Papa Francisco ha llamado a debatir estos temas libremente con conservadores, moderados y progresistas, lo que la prensa ha calificado como una verdadera revolución pastoral. Bueno, vamos a analizar el tema. Por una parte, tengo conmigo aquí en el estudio a la doctora Ana Videgain. Ella es profesora de religión de FIU, Universidad Internacional de la Florida. Bienvenida al programa. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Y también le vamos a dar las buenas noches vía Skype desde Buenos Aires, Argentina, al ex sacerdote Andrés Gioni. Él ha estado anteriormente con nosotros en el programa. Él se declara abiertamente homosexual y la primera pregunta que tengo que hacerte, Andrés, con relación a esta información, a esta noticia, por tu pasado, por tus antecedentes, ¿cómo ves ese giro que presuntamente pudiera tomar la Iglesia Católica? En realidad lo veo con mucha esperanza, pero no sin olvidarnos del contexto en el que esto está dicho, no es el objetivo del sínodo cambiar la doctrina de la Iglesia, sino que no nos olvidemos que estamos hablando recién de una primera semana de unas discusiones preliminares que están teniendo los obispos. Van a tardar 2 semanas de hacer este sínodo y recién son los primeros borradores para terminar de sacar un documento base que en realidad es el que va a tener como punto de partida para hablarse en el sínodo del 2015. Entonces digo, lo veo con mucha esperanza, veo muy positivo que muchos obispos quieran hablar de este tema, quieran tratarlo este tema, y que se hayan animado a decir, porque es muy fuerte que la Iglesia Católica esté diciendo hoy que un homosexual tiene dones y cualidades para ofrecer a la comunidad. Eso es muy fuerte. Pero no nos olvidemos de que estamos dentro de un contexto todavía muy relajado porque los objetivos del sínodo son como poco acotados para hablar de la doctrina. Es solo para hablar de un acompañamiento pastoral, un acompañamiento que los pastores van a hacer de estas nuevas situaciones familiares que ellos ven y que encuentran, ¿no? ¿Crees que esto se debe al Papa Francisco o el debate de esos temas era inminente en la Iglesia? Sí, yo creo que Francisco ha hecho mucho por este tema, por estos temas, por abrirse a los temas. Él está muy consciente, él es muy consciente que hay que dejar de, como iglesia, poner las obsesiones todo el tiempo sobre la moral sexual, sino que al contrario, hay que abrirse a otros campos que son quizás para Dios mucho más interesantes y mucho más importantes que el mero hecho de hablar de la sexualidad de una persona, ¿no? La Iglesia siempre ha tenido un hincapié demasiado obsesivo en ese tema y quizás no sea lo que el Evangelio hace, ¿no? Poner el hincapié en la moral sexual. Doctora, su análisis, su reacción, el documento reconoce, como estaba mencionando él, el valor del matrimonio civil, el respeto a las decisiones, el control de la natalidad, o sea, temas que van más allá de la homosexualidad específicamente. Claro, porque en realidad yo creo que lo que ellos están levantando son los problemas que como pastores se encuentran en las familias. Entonces, creo que la realidad, el contexto ha cambiado mucho. Y que son temas ancestrales, ¿eh? Claro, son temas ancestrales, pero también son temas que hoy en la sociedad se viven y se hablan más abiertamente. De una forma mucho más Entonces, las familias están mucho más claramente abocadas porque antes la homosexualidad justamente estaba súper reprimida, muchas veces ni la misma persona descubría su propia homosexualidad. Entonces, hoy justamente lo que es la diferencia es que las familias muchas veces tienen dificultad en vivir por ejemplo, puede ser esa experiencia, pero puede ser el tema del divorcio, es decir, hay una serie de temas que hoy en la sociedad, es decir, las formas de vida que llevan a que los pastores se pregunten, bueno, ¿cómo trabajamos frente a estos contextos y en estas realidades? Creo que es lo que dijo el señor de Buenos Aires es absolutamente real. Es decir, lo que se están es levantando una serie de problemas. Lo que es interesante es que se están abiertos que esos temas, no que antes no creo que no los discutieran, sino que salen tan abiertamente a la luz. Y es el llamado a poner como centro la dignidad humana, que es un aspecto fundamental de la doctrina cristiana. Entonces, en ese sentido yo creo que no es tanto un cambio cuanto tratar de ubicarnos en la realidad y entender lo que está sucediendo. Y están partiendo, es decir, están haciendo un ver
de esa realidad. Sí, Andrés, mencionaba yo al principio del segmento, tú te declaras abiertamente homosexual, fuiste sacerdote, estás casado hoy día con un hombre, con tu pareja. Hago esto porque quiero llegar a un punto aquí ahora. Y te voy a leer algunas frases del borrador. Dice: los homosexuales tienen dotes y cualidades para ofrecer a la comunidad cristiana. Se hace referencia a la unión de los homosexuales. Y aquí es a donde quería llegar y quería saber tu punto de vista. Y dice, la Iglesia debe mostrar atención especial a los niños que viven con parejas del mismo sexo. ¿Qué piensas? Sí, en realidad lo que tiene que prestar atención la Iglesia es aprender a mirar la realidad sin los anteojos de lo que a ellos les gustaría que fuera la realidad que se tiene que vivir, sino a animarse a hablar con un mundo contemporáneo que evoluciona más rápido quizás que lo que la Iglesia quisiera que evolucionara, o se van presentando casos que no entran tanto dentro de las normativas conceptuales de lo que la Iglesia cree que tiene que ser la familia, y la familia es muchas veces mucho más amplia, y hay familias que, gracias a Dios, se presentan en un ámbito de una realidad homoparental, donde hay dos varones que hacen la figura de papá y papá, o dos mujeres que hacen la figura de mamá y mamá, y eso está bueno también, y que se esté abriendo la posibilidad a que algunas personas puedan vivir desde un amor de responsabilidad distinto al que estamos acostumbrados a vivirlo de mamá y papá y mamá. Entonces, digo, es sumamente positivo porque que dos personas del mismo sexo se animen a integrar a un tercero en su familia, quiere todavía hablar más de que esta realidad profundamente vivida, de un amor, de una familia que se eligen mutuamente, están abiertas al don de la vida, están abiertas a integrar a una nueva persona, a darle una acogida en su seno y a darle una educación también, ¿no? Y muchas de estas familias también tienen derecho a dárselo en una religión y tienen derecho a la fe, que es algo que no lo pueden como capitalizar como propio y solamente de ellos. Entonces, digo, a veces lo feo o lo que nos cuesta ver es que la Iglesia no se puede apropiar de un Dios al que le quiere hacer decir cosas que no dice. Por eso, digo, yo veo como un paso avanzado y un paso agigantado que toda la renovación bíblica y teológica que se está dando a raíz de volver a interpretar los textos bíblicos desde un análisis del amor de Dios y no simplemente desde una lectura fundamentalista, no hay, sinceramente, o sea, no hay nada objetivamente que en la Biblia hable en contra de la homosexualidad como hoy la conocemos, como dos personas que mutuamente se eligen y que eligen llevar un proyecto adelante en común. Los pocos textos que en la Biblia hablan de eso solamente hacen referencia a una violación, a alguien por sobre encima de la otra persona o por una prostitución sagrada, pero nunca hacen relación a lo que lo conocemos hoy como homosexualidad, que es que dos personas se quieran, se elijan mutuamente y quieran llevar adelante un proyecto en común de vida. Andrés, te agradezco que hayas estado con nosotros en el programa. Sé que tienes otro compromiso previo en otro canal, otra entrevista. Te agradezco mucho. El Andrés Gioeni, ex sacerdote, estaba acompañándonos aquí en A Mano Limpia hablando de ese tema. Doctora, ¿el Papa puede con el establishment? Quiero decir con esto, las pugnas internas de la Iglesia, que son históricas, ¿va a acrecentar entre progresistas, conservadores? Bueno, seguramente el debate va a ser muy fuerte, necesariamente, porque también el problema es que una de las grandes dificultades es lo que el mismo Papa ha hablado, es el miedo a enfrentar algo nuevo, algo diferente, abrir todo ese discurso cuando hasta hace poco eso era un tema que no se tocaba. Y hay otro, estamos hablando de la homosexualidad, otro día pudiéramos hablar del celibato, el papel de la mujer en la Iglesia. Exactamente. Es decir, yo creo que son todos temas que están en el tapete, pero es que en este momento se están hablando muy claramente. Y entonces esto es lo que ha cambiado. No es que el problema no existiera, sino es la forma. Y la otra cosa me parece sobre todo es la manera respetuosa que se está tratando de afrontarlo. Es decir, no es que se está diciendo todo así que sí, ni todo que no.
es simple, bueno, vamos a empezar por mirar la situación. Y una vez que miremos y entendamos la situación, incluso una apertura mucho más grande a lo que pueden decirnos hoy no sé, el conocimiento que hoy tenemos sobre que nos da la biología, el conocimiento que nos da la psicología, la sexualidad, la antropología. Entonces hay una apertura que es también, y lo que me parece también significante es que es desde la piedra angular del cristianismo, que es la dignidad del ser humano. Doctora, le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros hoy en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a conversar con Daniel Leiva, un gimnasta cubano que acaba de ganar un premio importantísimo en China, pero tiene otros más. Vamos a conversar con él. Quédese con nosotros. Estamos ya casi llegando al final del programa. Voy a presentarles ahora a Daniel Leiva, un joven atleta. Este joven que ustedes ven ahí se acaba de llevar plata y bronce en el Campeonato Mundial de Gimnasia en China. Muchísimas felicidades. Llegaste anoche, ¿no? Sí, anoche, a las 2 de la mañana. Y ahí tienes las dos medallas. Explícame un poco cada una. Esta es la que cogí individual, la de plata, que es la de paralela. Y la de bronce era la que cogí por equipo, la que cogimos por equipo. Por equipo. Sí. Cuando hablas de equipo, ¿cómo funciona esto? ¿Se escogen atletas de todos los Estados Unidos para un evento de esos internacional, los mejores de distintos lugares? Sí. Entonces, ¿ustedes entrenan juntos? No, tenemos unos campamentos cada 6 semanas que entrenamos juntos, vemos cómo está todo el mundo, pero si se escoge un equipo, los coordinadores del equipo son los que escogen, y cuando llegamos a las competencias, el día de las finales, son 3 que se suben en cada aparato y las 3 nos dan cuenta y se va acumulando. ¿Qué estamos viendo ahí? Cuéntanos, ahora no tenemos las medallas, a ver si podemos hacer al video anterior. Esa fue la final de paralela, ahí fue donde gané la de plata. ¿Cómo llega uno allí? Tienes que tener una concentración increíble, ¿no? Porque lo más mínimo hace que todo el trabajo de mucho tiempo se vaya a pique. Sí. ¿Cómo te concentras? ¿Cómo te preparas para ir a salir ahí? Son muchos años de entrenamiento, muchos años. Pero no solamente físico, es mental también, ¿no? Sí, seguro. Hay un dicho que dice mi mamá, me lo ha dicho a mí, que dice que la gimnasia es 80% mental y 20% entrenamiento. Esto viene de familia, tu papá fue un atleta también importante, sí, ¿no? Y mi mamá igual. ¿Y tu mamá también? Sí. Y tienen un gimnasio en Kendall y de ahí tú comenzaste a entrenar con ellos. Londres, cuéntame de Londres, ¿qué pasó en Londres? En Londres fue la Olimpiada que... 2012. 2012, ajá. Que por equipo, el primer día estábamos en primero y no tuvimos el día de las finales por equipo que queríamos. Y a los 2 días yo tuve la final mía de individual, que era los 6 aparatos, y cogí la medalla de bronce. Bronce en la Olimpiada, o sea, tienes una buena colección de medallas ahí en la casa. Más o menos. ¿Eres cubano, naciste en Cuba, te criaste aquí? Cuéntame un poco de... Sí, llegamos. Mi mamá me trajo a mí y a mi hermana cuando yo tenía 2 años. ¿2 años? 2. Y me crié aquí, en Miami, y da un tremendo privilegio de poder competir por los Estados Unidos. Qué bien. ¿Cómo entrenas? ¿Cómo es tu vida? Porque detrás de un gran deportista, como en todo, un gran músico, toda la persona que se dedica, ese sacrificio, esa dedicación, hay que tener un talento especial, pero hace falta mucho sacrificio, mucho trabajo diario. No es solamente decir, tengo el talento y ahí está. ¿Cómo es tu vida diaria, por ejemplo? ¿Cuántas horas entrenas? ¿Qué limitaciones que tienes de que a lo mejor no puedes salir, no puedes comer tal cosa, no puedes beber algo? Cuéntame. Sí, lunes, martes, jueves y viernes de 9 a 5, 5 y media más o menos, y con 1 hora y media de almuerzo, y miércoles y sábado de 9 a 1. Esos son los horarios de entrenamiento que tenemos. Estoy seguro que hay en este momento por lo menos más de uno, de jóvenes que tienen un sueño, ya sea en los deportes, en las artes, en cualquier tipo de ejercicio, ¿no? que exija esa dedicación. ¿Qué les dirías? ¿Cuál es el consejo? Yo le diría que
No importa lo que te puedan decir la gente, lo único que tú necesitas para lograr tu sueño es entrenar duro y creer en ti mismo. Y si tienes obviamente un entrenador, escuchar lo que te diga el entrenador, porque siempre ellos son los que saben más. ¿Quién te entrena? Cuéntame quién te entrena. Mi padrastro. ¿Tu padrastro? Que es mi papá, pero ¿Cómo, sí es se mi llama? padrastro. ¿Cómo? Jim Álvarez. ¿Qué significa él para ti? ¿Qué ha sido en tu carrera, en tu vida? ¿Qué ha sido? Obviamente de todo. Si no fuera por él, yo no estuviera donde yo estoy, ni a dónde voy a llegar tampoco. Él yo creo que es un poquito más famoso de lo que yo soy, porque él es Tengo que irme, pero te tengo que preguntar esto. ¿Y a dónde voy? ¿Qué planes tienes? Rápido, contéstame. A las Olimpiadas 2016, a buscar la de oro. El oro. Seguro. Te esperamos aquí con el oro cuando lo ganes. Muchísimas gracias, mucha suerte. Gracias Gracias por a haber ustedes. estado aquí en el programa. Muchas gracias. Vamos a la pausa, volvemos.